David Parker Ray, conocido como el Toy Box Killer, es uno de los criminales más perturbadores y aterradores que haya pisado suelo estadounidense. Durante más de 4 décadas, este hombre secuestró, torturó y, según las estimaciones más conservadoras de las autoridades, pudo haber asesinado a más de 60 mujeres en un remolque que él mismo transformó en una cámara de pesadilla, a la que llamó su Toy Box. En este vídeo, nos sumergiremos en los detalles más escalofriantes de sus crímenes, desde la construcción de su remolque de tortura hasta las historias de las víctimas que lograron sobrevivir y las que, trágicamente, nunca fueron encontradas. Exploraremos el impacto psicológico que dejó en sus víctimas y en la comunidad de Elephant Butte, un pequeño pueblo en Nuevo México que aún tiembla al escuchar su nombre. También analizaremos su captura, el proceso judicial que lo llevó a una condena de más de 2 siglos, y cómo su historia ha resonado en la cultura popular, con algunos fans especulando que pudo haber inspirado al icónico villano Jigsaw de la saga de terror Saw. Prepárate para un relato que te helará la sangre, un viaje al corazón del mal humano que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la depravación. Quédate hasta el final, porque te revelaremos un dato impactante sobre este caso que pocos conocen, un detalle que incluso afectó a los agentes del FBI que investigaron a Ray. Si te gustan las historias de True Crime que combinan horror real con misterio sin resolver, este vídeo es para ti. David Leonard Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén, un pequeño pueblo en el estado de Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por el caos y la violencia, factores que los psicólogos más tarde señalarían como determinantes en su transformación en un monstruo. Su padre, Leonard Ray, era un alcohólico que frecuentemente lo golpeaba a él y a su hermana menor, Peggy, con una brutalidad que dejaba cicatrices tanto físicas como emocionales. Su madre, Nettie, no ofrecía refugio. Era una mujer distante que, incapaz de lidiar con la situación, abandonó a sus hijos cuando David tenía apenas 10 años, dejándolos al cuidado de su abuela paterna, una mujer estricta y religiosa que imponía disciplina con mano dura. En este ambiente de abandono y abuso, Ray comenzó a mostrar comportamientos perturbadores desde una edad temprana. A los 12 años, sus compañeros de escuela lo describían como un niño retraído, pero sus maestros notaron algo más alarmante. Ray torturaba pequeños animales, un signo clásico de lo que los criminólogos llaman la tríada de McDonald, un predictor de comportamientos violentos en la adultez. Además, Ray desarrolló fantasías sádicas que plasmaba en dibujos detallados, donde imaginaba escenas de violencia y control sobre mujeres, un indicio temprano de las obsesiones que lo consumirían más tarde. En su adolescencia, Ray se volvió aún más aislado, y aunque se casó y tuvo hijos, sus relaciones eran inestables, marcadas por episodios de violencia doméstica. En los años 80, se mudó a Elephant Butte, un tranquilo pueblo turístico en Nuevo México conocido por su hermoso lago, un lugar donde familias acudían a pescar y relajarse. Allí, Ray trabajó como mecánico y guardia de parques estatales, presentándose como un hombre común, alguien que saludaba a sus vecinos con una sonrisa. Pero detrás de esta fachada, Ray estaba construyendo un infierno en la tierra. Durante los años 90, las desapariciones de mujeres jóvenes en la región comenzaron a aumentar, y aunque algunos habitantes notaron que algo no estaba bien, nadie podía imaginar el horror que se escondía en el remolque de David Parker Ray, un lugar que pronto se convertiría en sinónimo de terror. David Parker Ray no era un criminal impulsivo, era un hombre metódico, calculador y obsesionado con el control, y eso se reflejó en la creación de su cámara de tortura, a la que llamó su Toy Box. Durante años, Ray invirtió más de $100,000 en transformar un remolque de carga común en un espacio diseñado específicamente para infligir sufrimiento. Lo insonorizó con paneles especiales para que ningún grito pudiera escapar, instaló ganchos y cadenas en el techo y las paredes, y colocó una silla ginecológica con correas de cuero, un objeto que se convertiría en el centro de sus actos más sádicos. Pero lo que hacía al Toy Box aún más aterrador era su nivel de detalle. Ray instaló espejos en el techo para que las víctimas pudieran verse a sí mismas mientras eran torturadas, y colocó cámaras para grabar cada momento de su sufrimiento. Uno de los elementos más escalofriantes del Toy Box era la cinta de orientación que Ray reproducía a sus víctimas cuando despertaban. Esta grabación, que dura 18 minutos, fue escrita y grabada por el propio Ray, y en ella, con una voz fría, monótona y desprovista de emoción, explicaba a las mujeres lo que les iba a suceder. Frases como, no tienes derechos aquí, solo eres un objeto para mi placer, o voy a disfrutar cada momento de tu dolor, resonaban en el remolque mientras las víctimas, atadas y drogadas, escuchaban con horror. Ray también tenía un arsenal de herramientas que parecían sacadas de una película de terror: cuchillos, bisturís, objetos quirúrgicos, látigos y dispositivos eléctricos. Documentaba cada sesión con fotos Polaroid y notas detalladas, como si estuviera llevando un registro científico de sus experimentos.
El Toy Box no era solo un lugar de tortura, era un reflejo de la mente retorcida de Ray, un espacio donde podía ejercer un control absoluto sobre sus víctimas, convirtiéndolas en lo que él mismo describía como juguetes para su entretenimiento. Entre los años 50 y finales de los 90, David Parker Ray secuestró a un número estimado de 4 a 5 mujeres por año, lo que según el FBI podría sumar más de 200 víctimas a lo largo de su vida criminal. Ray no actuaba solo. Tenía una red de cómplices que lo ayudaban a capturar a sus víctimas, incluyendo a su pareja, Cindy Hendy, y lo que es aún más perturbador, a su propia hija, Jessie Ray. El modus operandi de Ray era aterradoramente eficiente. Atraía a mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales o personas vulnerables, con engaños o promesas de trabajo. Una vez que las tenía bajo su control, las drogaba con barbitúricos para incapacitarlas, las llevaba al Toy Box y comenzaba su ritual de tortura. Las víctimas eran atadas a la silla ginecológica, donde sufrían abusos físicos, sexuales y psicológicos durante días o incluso meses. Ray usaba amnésicos para borrar los recuerdos de sus víctimas, lo que dificultaba que pudieran denunciarlos si lograban sobrevivir. Una de las primeras víctimas conocidas fue Kelly Garrett, secuestrada en 1996. Kelly fue drogada, torturada durante días y luego liberada en una carretera, pero debido a los amnésicos, no recordaba claramente lo que le había sucedido. Sobrevivió, pero su vida quedó marcada para siempre por el trauma. Otras no tuvieron tanta suerte. El FBI estima que Ray pudo haber matado a más de 60 mujeres, aunque la falta de cuerpos ha hecho imposible confirmar esta cifra. Las autoridades creen que Ray disolvía los cuerpos en ácido o los arrojaba al lago Elephant Butte, un lugar que se convirtió en un cementerio acuático para sus víctimas. En 1999, durante las investigaciones, se encontraron fragmentos de huesos en el lago, pero no fueron suficientes para identificar a las víctimas o probar asesinatos. Las historias de las sobrevivientes, como Kelly y otras que lograron escapar, revelan el nivel de sadismo de Ray. No solo las torturaba físicamente, sino que las humillaba y las deshumanizaba, tratándolas como objetos desechables. El impacto psicológico en las sobrevivientes fue devastador. Muchas sufrieron trastorno de estrés postraumático, pesadillas y una incapacidad para confiar en los demás, un legado de terror que Ray dejó en cada una de ellas. El 22 de marzo de 1999 marcó el principio del fin para David Parker Ray, gracias a la valentía de una de sus víctimas, Cynthia Vigil. Cynthia, una joven de 22 años, había sido secuestrada por Ray y Cindy Hendy mientras trabajaba en las calles de Albuquerque. Fue llevada al Toy Box, donde sufrió 3 días de tortura inimaginable. Atada a la silla ginecológica, fue sometida a abusos físicos y psicológicos mientras escuchaba la cinta de orientación de Ray, una grabación que la llenó de terror. Pero Cynthia no se rindió. En un momento de descuido, mientras Hendy estaba distraída, Cynthia logró alcanzar las llaves de sus cadenas, que estaban en una mesa cercana. Con las manos temblorosas, se liberó y, desnuda, corrió hacia la puerta del remolque. Hendy intentó detenerla, pero Cynthia, impulsada por la adrenalina y el instinto de supervivencia, escapó al desierto de Elephant Butte. Corrió bajo el sol abrasador, con los pies sangrando por las rocas y el terreno áspero, hasta que llegó a una casa móvil cercana. Allí, una pareja la ayudó y llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron al remolque de Ray, lo que encontraron fue más allá de lo que podían imaginar. El Toy Box estaba lleno de pruebas incriminatorias. La cinta de orientación, que los agentes describieron como una de las cosas más perturbadoras que habían escuchado, fotos Polaroid de mujeres atadas y torturadas, herramientas quirúrgicas cubiertas de sangre seca, y un diario donde Ray detallaba sus actos con una precisión escalofriante. También encontraron un cuaderno con dibujos de trampas y dispositivos de tortura, algunos de los cuales nunca llegaron a construirse. Ray y Hendy fueron arrestados ese mismo día, y poco después, la policía también detuvo a Jessie Ray, la hija de David, quien había ayudado a su padre a capturar víctimas. Durante las semanas siguientes, las autoridades dragaron el lago Elephant Butte, donde encontraron fragmentos de huesos humanos, pero no suficientes para identificar a las víctimas o probar asesinatos. El caso de Ray se convirtió en una sensación mediática, y el pueblo de Elephant Butte quedó marcado para siempre por el horror que había albergado en su seno. David Parker Ray no encajaba en el perfil típico de un asesino en serie, y eso es precisamente lo que lo hacía tan peligroso. A diferencia de criminales impulsivos como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, Ray era metódico, paciente y extremadamente organizado, lo que le permitió evadir a las autoridades durante más de 40 años. Los psicólogos que lo evaluaron durante su juicio lo describieron como un psicópata con un trastorno sádico sexual, una combinación letal que lo hacía incapaz de sentir empatía o remordimiento. Según los expertos, Ray obtenía placer no solo del dolor físico de sus víctimas, sino también del control psicológico que ejercía sobre ellas.
La cinta de orientación, por ejemplo, no solo servía para aterrorizar a las mujeres, sino también para alimentar su propio ego, dándole una sensación de poder absoluto. Su infancia abusiva jugó un papel crucial en su desarrollo criminal. El abandono de su madre, los golpes de su padre y la estricta disciplina de su abuela crearon un vacío emocional que Ray llenó con fantasías de dominación y violencia. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue su red de cómplices. Cindy Hendy, su pareja, no solo sabía de los crímenes de Ray, sino que participaba activamente, ayudándolo a secuestrar mujeres y, en algunos casos, torturándolas ella misma. Aún más perturbador fue el rol de Jessie Ray, la hija de David, quien desde joven fue manipulada por su padre para participar en sus actos. Jessie, quien tenía 31 años al momento de su arresto, admitió haber atraído a varias víctimas al Toy Box, un hecho que dejó a los investigadores horrorizados. Algunos criminólogos han teorizado que Ray podría haber sido parte de un círculo más grande de criminales, una red de sádicos que compartían víctimas y métodos, aunque esta teoría nunca se ha probado. Otro aspecto que ha fascinado a los estudiosos del crimen es la posible conexión de Ray con la cultura pop, particularmente con la saga de terror Saw. La cinta de orientación de Ray, en la que describe con detalle lo que les hará a sus víctimas, tiene un paralelismo inquietante con las grabaciones de Jigsaw, el villano de Saw, quien también usa cintas para explicar las reglas de sus trampas mortales. Además, el nivel de ingenio en los dispositivos de tortura de Ray, como la silla ginecológica y los ganchos, recuerda las trampas mecánicas de la franquicia. Aunque James Wan y Leigh Whannell, los creadores de Saw, han dicho que se inspiraron en un caso real de un hombre que irrumpía en casas para hacer cosquillas a sus víctimas por órdenes de otro, y en el miedo de Whannell a un diagnóstico terminal, muchos fans creen que el caso de Ray, que era conocido en los círculos de True Crime en los 2000, pudo haber influido en la creación de Jigsaw. Las similitudes son innegables. Ambos usaban grabaciones para aterrorizar, ambos diseñaban dispositivos para infligir dolor, y ambos veían a sus víctimas como objetos para un juego sádico. ¿Coincidencia o inspiración? Eso lo dejamos a tu juicio. El caso de David Parker Ray tuvo un impacto profundo y duradero, no solo en las víctimas y sus familias, sino también en la comunidad de Elephant Butte y en el mundo del True Crime. En 2001, tras un juicio que captó la atención de los medios nacionales, Ray fue condenado a 224 años de prisión por cargos de secuestro, tortura y abuso sexual. Cindy Hendy, su pareja, aceptó un acuerdo de culpabilidad y testificó contra Ray, recibiendo una sentencia de 36 años. Jessie Ray, su hija, también fue condenada, pero recibió una sentencia más leve de 9 años por su papel en los secuestros. Sin embargo, la justicia no trajo el cierre que muchos esperaban. En mayo de 2002, apenas un año después de su condena, David Parker Ray murió de un infarto mientras estaba en prisión, llevándose consigo los secretos de sus crímenes. Nunca confesó ningún asesinato, y su negativa a hablar dejó a las familias de las víctimas sin respuestas. El lago Elephant Butte, donde se cree que Ray arrojó los cuerpos de muchas de sus víctimas, sigue siendo un lugar de búsqueda para las autoridades. A lo largo de los años, se han encontrado fragmentos de huesos y restos humanos, pero la mayoría no han podido ser identificados debido a la descomposición y al tiempo transcurrido. Para los habitantes de Elephant Butte, el caso de Ray transformó su pueblo de un destino turístico tranquilo a un lugar